Se presentan ante el juez una pareja con sus respectivos abogados, ya que estaban en trámites de divorcio. Se están por divorciar. El abogado de la mujer reclama para la mujer el 50% de la venta de la casa, la propiedad de los dos cónyuges, así como una pensión de por vida por la cantidad de 500.000 pesos, que según enumera será para cubrir los gastos de electricidad, teléfono, una pequeña lista de gastos mensuales. El abogado del hombre protesta, alegando que el hombre no tiene ninguna obligación hacia su mujer, toda vez que ya los hijos son mayores de edad. Los hijos parece que eran mayores de edad, entonces dice, no tiene por qué entregarle algo. Y están casados, ya que ella bien puede ir a trabajar y mantenerse por sí misma, y que ella nunca, así argumenta el abogado del esposo, nunca contribuyó a la manutención de la casa, ni aportó ningún dinero para la compra de la misma. El juez escucha a ambas partes y se queda indeciso por un momento leyendo los documentos de cada uno. De pronto se escucha a la mujer llorando y el juez le dice, ¿qué le pasa, señora? Señor juez, yo creo que es cierto lo que alega el abogado de mi esposa. Así que voy a aceptar la sentencia de divorcio sin ninguna obligación de parte de mi marido hacia mi persona. Después de todo, yo bien pudiera haber sido una mujer profesional e independiente, pero no lo hice. El juez le pregunta, ¿y por qué usted no se convirtió en una mujer profesional e independiente? Usted dice que lo podía haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? ¿Hay alguna razón que se lo impidiera? Realmente, señor juez, no había ninguna. Fueron decisiones tomadas por mí voluntariamente. Yo tomé la decisión. Por favor, ¿podría ser usted más explícita y enumerarme esas razones que alega? Bueno, cuando me casé, yo acababa de graduarme en la secundaria. Mi intención había sido estudiar enfermería, pero no había dinero para pagar los gastos de 2 personas estudiando. Así que yo le dije a mi esposo que estudiara él y luego estudiaría yo. O sea que ella, de buena, pero fue por el libro, ella decidió por el bien de la familia. Bien, ¿y qué pasó cuando él se graduó de ingeniero? Porque usted no estudió cuando él terminó. Nada. El niño, pues verá. Segundo, bien. ¿Qué pasó cuando? Pues verá, él me pidió que tuviéramos nuestro primer hijo, ya que llevábamos 5 años casados, aún no habíamos tenido. ¿Y qué pasó después? Nada, el niño nació, él no quería que el niño fuera a ser cuidado por personas extrañas. Y yo entendí que él tenía razón, que con lo que él ganaba nos podíamos arreglar, ya que él ganaba un buen sueldo, así que decidí quedarme en la casa con nuestro hijo. Buena madre, ¿no? Perfecto. ¿Y qué sucedió luego cuando el niño creció? ¿Por qué no fue a estudiar? Nada, que ya para entonces tenía 2 hijos más, ya eran 3 hijos. 2 más, sí, es que verá, señor juez, cuando tuvimos el primer hijo, mi esposo me dijo que debíamos tener un segundo hijo para que el niño no se quedara sin hermanos. Es verdad que mis papás por la Torá tener muchos hijos, está bien, aquí igual después vamos a ver de dónde, es un caso real, caso real en Australia. Así que tuvimos el segundo, 3 años después, pero era otro varón. ¿Y qué tiene eso que ver? Entonces le pregunta el juez, no había ningún problema, estábamos muy felices, pero mi esposo me dijo que para que la felicidad fuera completa, debíamos tratar de tener una niña, y entonces ¿por qué no estudió cuando ella creció? Porque no había quien llevara al mayor a las prácticas de fútbol, ni quien lo llevara a la escuela, pues el autobús lo dejaba muy lejos de la casa. Temiendo que por su seguridad, mi esposo y yo decidimos que yo le llevaría a la escuela y lo recogería. Así las cosas, dejaba al mayor en su colegio, seguía con el segundo para la escuela básica, regresaba a la casa con la niña a preparar todo para la tarde. Cuando lo recogía, dejaba a la mayor en las prácticas de fútbol, salía con la niña para las clases de ballet. Entonces siguió usted posponiendo su educación, le dice el juez. Sí, señor juez, pero lo hice de propia voluntad. Y cuando sus 3 hijos se fueron independizando, ¿por qué no regresó a la universidad? Para entonces la madre de mi esposo había enviudado. Se enfermó y necesitaba de alguien que la cuidara. Así que hablamos del asunto y llegamos a la conclusión que no la íbamos a poner en un hogar de cuidado, de anciano, de asilo, sino que la traeríamos a vivir con nosotros, ya que los hijos así tienen que ser. Muy bien, perfecto, ¿no? No sabe que la mujer.
Bueno, ¿y cuánto duró esa etapa? Bueno, unos 6 años. Ella tenía Alzheimer. Y como la cuidábamos tan bien, su decadencia no fue rápida. Se tomó bastante. De hecho, murió de un ataque al corazón después que llegamos de un paseo que todas las mañanas dábamos por el barrio. Usted sabe, a ella le encantaba darle de comer a las palomas en el parque. Y mientras tanto, quiero decir, durante todos esos años, ¿había alguien que la ayudara? Eso supone el juez. ¿Alguien la ayudó, no? ¿Ayudarme? ¿A qué? ¿Cómo qué? A limpiar la casa, cocinar, quiero decir, las labores normales de un hogar. No, realmente mi esposo ganaba muy bien, muy buen sueldo, pero figúrese, eran 3 hijos que criar. Educar el costo de la vida cada vez subía más. Yo trataba de ahorrar, pero ¿y cómo usted ahorraba? Pues en lugar de llevar la ropa a la lavandería, yo lavaba en casa, planchaba la ropa de mi esposo, los muchachos arreglaban el jardín. Esta era todo lo que me costaba más esfuerzo, pues yo tengo problemas de columna. Pero siempre uno hace su esfuerzo, y le aseguro que nuestro jardín no tenía nada que envidiarle a ninguno de nuestra calle. ¿Y quién cocinaba? Usted supongo, le dice el juez. Por supuesto, mi esposo odiaba la comida de los restaurantes. Como él tenía que almorzar fuera con sus clientes tantas veces, pues decía que nada como la comida que yo preparara. Ah, y por supuesto usted no iba a esas comidas, ¿no? ¿A qué comidas? A las de su esposo con sus clientes. No tenía tiempo. Precisamente fue en una de esas comidas que conocí a Sofía. ¿Sofía? ¿Quién es Sofía? ¡Ah! ¡Su novia! Ya acá lo queremos matar, ¿no? La novia del esposo, conocí una... La novia, ¿y cómo? Su novia, la joven con quien se va a casar cuando terminemos el divorcio. ¿Y cómo usted sabe que se va a casar con ella? Porque me encontré con ellos en casa de unos amigos comunes el día que estábamos dando la noticia de su compromiso, que ellos estaban dando. El juez se quedó mirando a la mujer y al ex esposo, se levantó, cogió las carpetas con todos los papeles y se retiró. Todos se quedaron mirándose, unos a otros. Alguno encogió los hombros y se sentaron a esperar que regresara, cuál es el veredicto. Al poco rato el juez regresó, se sentó, se ajustó las gafas. Un poquito. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones del juez? Primero, el divorcio se le adjudica con fecha efectiva a partir de hoy. Queda al lugar el divorcio. Segundo, su esposo no tiene que pasarle una pensión. ¿No? Al oír estas 2 decisiones, el abogado y el marido se miraron con inteligente regocijo, pero el juez prosiguió. Tercero, usted, le dice a la mujer, se queda como dueña absoluta de su casa. El Mercedes-Benz, propiedad de su ex esposo, también pasa a la mujer. La cuenta de ahorros y los ahorros de la pensión, las cuales pondrá a su nombre inmediatamente y de las cuales él no puede tocar un centavo, o lo tendrá que devolver. También la declaro beneficiaria absoluta de sus seguros de vida, de sus planes de retiro, así como su obligación de su esposo seguir pagando por su seguro médico hasta que usted muera, hasta los 120. Mi veredicto se basa en la suma de los sueldos que como chofer, cocinera, servicio de lavandería, jardinería, enfermera, etcétera, que usted prestó a su esposo, incluyendo hijos y suegra. Esta decisión será apenas una retribución parcial de salarios retenidos por los 26 años de servicio ininterrumpidos que usted ha prestado. Como hay que ser objetivos, sabemos que su esposo no podrá cumplir con esta deuda, de ahí que pague lo que pague, si bien no es suficiente, será relativamente justo. En suma, él pagará por sus gastos de educación, transporte, libros, si usted decide regresar a la universidad a estudiar la carrera que usted escoja. Y ahí todos se levantaron a aplaudir al juez. Caso de la vida real, enero 2003, corte de Australia, en Sydney. Ahí fue, caso real. Increíble, ¿no? Encima que la mujer le dio todo, se desvivió por el matrimonio y el hombre, ahora que pague, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se llama el cuentito? Sentencia de divorcio, todo. Pero se entendió, se hizo justicia. Bueno, este es el cuentito para empezar.